A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Fidel de Médicis Hidalgo para referirse a los dictámenes sobre la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas y el dictamen sobre la trata de personas. En el uso de la palabra, senador Fidel de Médicis Hidalgo. Muchas gracias, ciudadano presidente, con su venia. Compañeros senadores, compañeras senadoras, quiero primero felicitar sinceramente a la compañera senadora Lucero Saldaña Pérez y al compañero senador José María Martínez Martínez, porque la preocupación de este Senado debe ser siempre cómo se corrigen los grandes males que aquejan al país. Y en ese sentido, la trata de personas, sin duda que es uno de los males que más lastiman a la sociedad mexicana y, por supuesto, a la sociedad mundial. Y en ese sentido, cualquier acción que el Senado de la República implemente, sin duda que será importante que el Senado la revise, la analice y, si lo considera necesario, la apruebe. En el primer punto de acuerdo, coincidimos plenamente con la senadora Saldaña en el sentido de que el Senado de la República debe condenar de manera enérgica la trata de personas, especialmente contra mujeres, niños, migrantes e indígenas. Por supuesto que sí se requiere una respuesta nacional e internacional colectiva y global más concertada, coincidimos plenamente. Pero también tenemos que señalar que es necesario prevenir esta situación con la intención de que las personas que son susceptibles de enfrentar este problema tengan elementos para rechazar esta posibilidad. Lo tenemos que decir, no es necesario solamente señalar que el problema tiene consecuencias en contra de las personas, es necesario corregir las causas que lo originan. Por supuesto, la terrible pobreza que padece el pueblo de México. Si revisamos los últimos datos de la CEPAL, ahí vamos a encontrar muchas de las causas, porque la pobreza, en este tema de la pobreza, porque la pobreza es un caldo de cultivo, en donde se generan situaciones de deformaciones sociales que conllevan a las personas a participar en este tema de la trata que estamos tratando el día de hoy. La CEPAL dice que tenemos en este país 60 millones de pobres. Imagínense el dramatismo, que tenemos de esos 60 millones, 30 millones en pobreza alimentaria. De esos 30 millones en pobreza alimentaria, el 30% son niños. Es decir, tenemos un promedio de 9 o 10 millones de niños en esta condición. Y entonces, ¿cuál es la salida que el Estado mexicano le está dejando a estos infantes? Por eso es necesario no solo enunciar el problema, por eso es necesario no solo señalar que es una cuestión estrictamente penal, sino que tiene su origen en deficiencias como las que estamos mencionando. También es importante señalar y reafirmar la necesidad de promover
y proteger los derechos de las víctimas de la trata de personas y, por supuesto, intentar por todos los medios su reinserción en la comunidad. Esto es con respecto al primer punto de acuerdo, y estamos proponiendo, y respetuosamente le pido a mi compañera Lucero Saldaña, que pudiera aceptar la adición de un quinto punto al acuerdo, que diría: el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de las Secretarías de Estado y todas las dependencias federales, en coordinación con los ejecutivos locales y autoridades municipales, generen programas de impacto inmediato que erradiquen la pobreza extrema, la marginación, el hambre, el analfabetismo, el desempleo y enfermedades curables que propician la trata de personas. Respetuosamente le pido a mi compañera senadora que pudiera aceptar esta adición, porque, insisto, es necesario dejar claro que la trata de personas no solo es un fenómeno estrictamente penal, sino que tiene un trasfondo social ligado a la pobreza extrema, a la marginación, a la hambruna, al analfabetismo, al desempleo, a las enfermedades curables, a las terribles desigualdades sociales, al reparto inequitativo de la riqueza. El liberalismo económico se fija cada vez en las personas menos o más pobres. Entonces, por eso estamos proponiendo esto, y ojalá y la compañera senadora lo acepte. Con respecto al punto de acuerdo del senador José María, aunque señala los factores como estos que hemos enunciado, no se reflejan en el punto de acuerdo. Por eso le estoy proponiendo al compañero José María que acepte una adición que dice: el Senado de la República exhorta al secretario de Gobernación para que, a través de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, en coordinación con las personas titulares de los poderes ejecutivos locales y del Distrito Federal, implementen y refuercen las acciones enfocadas a hacer frente a la trata de personas y todas las formas de explotación, incluidas de manera preponderante la de mujeres, niñas y niños en México, y que con ese propósito brinden atención prioritaria a aquellos municipios y grupos detectados con alta situación de vulnerabilidad. Y la propuesta que estamos haciendo de adición es: generando además programas que erradiquen la pobreza extrema, la marginación, el hambre, el analfabetismo, el desempleo y las enfermedades curables. Asimismo, que derivado de lo anterior, la Secretaría informe a esta soberanía los resultados de dichas medidas. Respetuosamente le pedimos también al senador José María Martínez que pudiera aceptar esta adición, porque es necesario que ataquemos las causas que están generando que la gente pueda ser fácilmente cooptable en este asunto tan delicado y tan lastimoso para nuestro país como es la trata de personas. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Fidel de Médicis.